Por estos días hay un montón de gente contenta, realmente contenta, feliz porque la justicia argentina le ha salvado la vida a un bebé. Justamente sus victimarios, aunque suene duro decirlo, son sus propios padres. Vamos a ver un pequeño informe y luego analizamos el tema. Del Tribunal Superior de Justicia en la provincia del Neuquén. Lo tenemos en línea, estamos en Canal 10 y estamos también, por supuesto, está en La Voz del Comahue. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Omar. Muy bien, gracias. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema específico que tiene que ver cuando la justicia debe intervenir, como por ejemplo para operar cuando se debe salvar una vida, por algún tipo de religión, alguna otra creencia. ¿Qué es lo que hay que hacer un profesional de la salud para que todos podamos entender mucho más el tema? ¿Cómo interviene la justicia, por favor? Bueno, previo a todo hay que entender que se debe tratar de una situación excepcionalísima. Acudir al Poder Judicial de alguna provincia para solicitar una autorización que supla la negativa de alguna persona a poder autorizar un procedimiento médico de urgencia es una situación absolutamente excepcionalísima. Estamos suponiendo un caso donde una persona, debería ser una persona menor de edad o una persona con una restricción en su capacidad que no pueda decidir por sí sola, donde surge alguna situación de salud que pone en riesgo la vida. Cuando una institución de salud del sistema público de salud toma conocimiento de esta situación en forma directa con la persona que se presenta como familiar o como autorizado a tomar decisiones sobre operaciones, por ejemplo, operaciones quirúrgicas, se le solicita el consentimiento a esa persona para poder avanzar en todos los procedimientos médicos que hay que hacer, desde el ingreso a quirófano, la aplicación de anestesia y toda la descripción y los riesgos que pueda tener un procedimiento médico. Cuando no se consigue ese consentimiento por cualquier razón, es ahí donde los equipos médicos tienen el desafío o la situación compleja de ver cómo avanzan. Si estamos hablando de una persona menor de edad, normalmente las áreas de salud se contactan con las áreas de Defensoría de Derechos del Niño de los poderes judiciales, que analizan la situación y tienen que hacer una valoración de cómo juega el derecho de los padres a tomar decisiones sobre los hijos mientras son menores de edad, el derecho del niño a recibir una protección integral, empezando por la protección a su vida y a su integridad física, las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los pacientes de cualquier edad, y luego los derechos que tienen las personas a elegir cultos, religiones, creencias, cuyo contexto de reglas siguen y en algunos casos tienen algunos puntos de contacto con temas de salud. Esto es lo que se presenta a los poderes judiciales cuando surge esta tensión. Cualquier juez al que se le presente una situación lo que tiene que evaluar es cuál es el derecho de estos que estamos hablando que debería tener prioridad en la consideración en la decisión judicial, y hace como una valoración. Normalmente se dice que se ponderan los derechos, como que se balancea cuál es preferible a otro y qué derecho debe ceder para priorizar alguno. Cuando estamos hablando de menores, la figura de la protección integral de derechos y el interés superior del niño normalmente desplaza una serie de otros derechos, por ejemplo, los derechos que surgen de las relaciones entre padres e hijos. Sí. Pero es importante tener en claro que estamos hablando de situaciones de excepcionalidad y que tiene que haber un riesgo muy claro y muy científicamente informado al juez, un riesgo a la vida, que en caso de que no se tome la decisión judicial que supla la negativa de los padres, ese niño está en riesgo de su vida o su integridad física futura. Claro, porque cuando uno escucha estos casos, ¿no?, que ocurren a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde la justicia debe intervenir, cuando se habla de chiquitos, pero de muy pocas horas de vida y que deben ser intervenidos quirúrgicamente para poder salvar su vida, uno dice, bueno, acá se tiene que priorizar la vida, entonces la justicia debe actuar. Por eso justamente le digo, no es intención del Poder Judicial ni de ninguna norma del derecho argentino inmiscuirse en las relaciones familiares cuando no hay motivo atendible para hacerlo.
Por eso insisto en la nota de excepcionalidad y de extraordinariedad que tiene que tener la intervención judicial en este contexto. Está bien. Pero podríamos hacer el paralelo cuando hemos hablado de la situación de abandono, de vulnerabilidad de los niños. Sí. Cuando un niño menor de edad no está recibiendo de su familia la contención, la alimentación, la educación, la seguridad, el cuidado, los poderes judiciales también intervenimos para tratar de recomponer esos derechos. De alguna manera también podríamos poner el derecho a la salud y el interés superior del niño desplaza la postura que pueda tener la familia de es mi hijo, tomo las decisiones sobre mi hijo, en esta familia hemos decidido seguir los lineamientos de determinada creencia. Eso, en términos de derecho, de constitución, de convenciones internacionales, tiene el límite de que eso no puede avanzar sobre derechos del niño mientras sea menor de edad y hasta tanto esté en condiciones de adultez para tomar la decisión por sí solo. En estos días yo he escuchado a mucha gente decir, uy, qué bien la justicia, bien, le salvó la vida. Bueno, yo quiero decirle a la gente que esto sucede en general. Ya hay protocolos armados, prediseñados, para presentar los recursos de amparo rápidamente y que la justicia actúe y autorice los tratamientos médicos cuando se trata de una organización coercitiva como los Testigos de Jehová, que de alguna forma restringen los derechos, sobre todo los derechos a la sanidad. Es muy raro aquí, ¿no? Porque se habla del que el Estado está resguardando los derechos integrales de la persona. Sin embargo, cuando hablamos de mayores de edad, no lo mide con la misma vara. Y aquí hay un inconveniente. Porque la justicia no tiene como recurso que esos adultos están siendo víctimas de persuasión coercitiva, manipulación y control psicológico. Nadie en su sano juicio se dejaría morir por no recibir un tratamiento básico médico como lo es hoy en día una transfusión de sangre, o una operación, o un trasplante de órganos. El Estado no está reconociendo que estas organizaciones coercitivas vician la voluntad de menores y adultos, que los adultos con estas técnicas de manipulación y coerción psicológica, que está probado que generan en las víctimas una especie de infantilización en la cual introducen el pensamiento mágico y todas las doctrinas que generan tanto daño, que son doctrinas restrictivas, anticiencias, antinatura, que lo que hacen es atentar contra la propia vida de la persona y de sus seres queridos. Esta organización en particular, en los años 70, firmó un convenio con la Unión Europea donde se comprometía a abandonar este tipo de prácticas que atentan contra los ciudadanos de bien. Nunca lo cumplieron. Nunca. Otra gran mentira que tiene esta organización coercitiva es que afirman que no hacen falta las transfusiones de sangre, que ellos han inventado protocolos de atención porque tienen un gabinete médico propio, que cuando uno de sus adeptos en cualquier parte del mundo sufre un accidente o es víctima de un atraco, inseguridad, donde sufre heridas que necesitan transfusiones de sangre o trasplante de órganos, ellos ya actúan con protocolos de prohibición absoluta para salvarle la vida a esas personas. ¿Qué es lo que hacen? Ordenan a otros miembros a realizar piquetes dentro de los hospitales o sanatorios o clínicas para que los médicos no le salven la vida a esa persona. No solo eso, envían a esta gente a evitar legalmente que los médicos le salven la vida. Entonces, te encontrás ante una maniobra planificada para asesinar. A mi modesto entender, es asesinar a personas inocentes que vivirían con tratamientos médicos básicos.
Esta organización tiene muchas mentiras y una gran mentira de que le imponen a los adeptos es que no hacen falta las transfusiones. Dicen que ellos han inventado protocolos como tratamientos para operar sin necesidad de transfundir sangre e incluso para regenerar mágicamente la sangre. Todo esto es mentira. Es mentira. ¿Quiénes tienen acceso a estas intervenciones quirúrgicas con aparatología para disminuir el sangrado y no necesitar transfusión de sangre durante las operaciones? Bueno, muy pocos hospitales tienen esta aparatología. Creo que uno de ellos es el Hospital Italiano, un hospital privado. Por lo tanto, los adeptos, testigos de Jehová, que en general son gente humilde, no tienen mucha gente de dinero, no son adinerados en general, toda la estructura. La gente humilde no tiene acceso a esa aparatología. Ahora, ¿saben quién tiene acceso a esa aparatología? Los miembros de mayor rango que los cuidan, claro, porque ellos sí demuestran que sí, que los pueden cuidar de diversa forma. Ahora, ese tipo de operación solo sirve cuando son ciertas intervenciones programadas. No hablamos de accidentes, no hablamos de inseguridad donde alguien puede recibir un balazo y necesita una atención de emergencia. Hay gente de poder dentro de esta organización que ya previamente tiene su propia sangre almacenada para, ante una emergencia, recurrir a su propia sangre y no sangre de terceros. Trampitas, ¿no? No cualquiera puede tener esto. Cualquier caso en el cual un niño está en peligro, su integridad física, su salud, su vida, hay que tomar determinadas decisiones para su resguardo. Y se generan posiciones encontradas porque uno, desde el lugar que le toca ocupar, y como representante del Estado en este caso, tiene que analizar distintos derechos que a veces tienen jerarquía constitucional, pero uno tiene también la obligación de hacer prevalecer el derecho que considera más preeminente, ¿no? En este caso estaba en juego la libertad de ejercer la religión que tienen los progenitores del nene, pero por otro lado estaba el derecho del menor a su salud, a su integridad y a su vida, básicamente. En este caso, el juez autoriza al cuerpo médico del Hospital Castro Rendón a que practiquen la intervención quirúrgica y en el caso que sea necesaria una transfusión de sangre, se haga también, ¿no? Entonces, ¿podrían cuestionarlo los padres? Sí, podrían cuestionarlo, pero es todo tan rápido y se actuó con tanta premura que es casi imposible que eso ocurra. La otra gran mentira es la producción de sangre. Ellos dicen que han inventado un tratamiento, bueno, básicamente es un fármaco, lo que hace es regenerar los glóbulos un poquito más rápido. Se llama proyectina, es algo que se le pone a las personas que están internadas como para que se autorregenere un poco más rápido. Pero esto no sustituye la transfusión de sangre, ¿se comprende? En algunas ocasiones donde la persona necesita transfusiones pero está ahí al límite, muchas veces juegan con esto de ponerle proyectina para decir, bueno, con la proyectina va a generar más rápidamente la restitución de glóbulos rojos y demás como para restablecer su inmunidad y estar normalizado, estable. Por lo general, los pacientes necesitan transfusiones sanguíneas de forma inmediata para salvar su vida. Y esta organización está en contra de esto. Otra gran mentira es que en todo el mundo, por más que sea menor de edad, la justicia le salva la vida siempre a las víctimas. Esto es mentira. Muchas veces llega tarde la orden, la autorización del juez, porque es un proceso judicial que muchas veces se demoran un día, se demoran 2 días, se demoran horas, y en casos de emergencia, 1 hora puede ser la gran diferencia entre la vida y la muerte.
Entonces, hay muchos casos donde bebés, niños, adolescentes, jóvenes terminan perdiendo la vida porque esta organización obstruye la curación, la sanidad, obstruye el trabajo del médico y de los enfermeros para que le salven la vida a sus adeptos. Esto hay que decirlo. Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, lo que no le cuenta a la gente es que deberían iniciarle un proceso legal a los tutores. Porque claro, si se respetan los derechos del niño y se lleva adelante la defensa de los derechos del niño, tal como están demostrando que sus propios padres, sus propios tutores, están atentando contra la propia vida de su ser querido, de su hijo o hija, deberían iniciarle un proceso penal para enviarlos a prisión o condenarlos por el descuido, por prohibirle el tratamiento médico para salvarle la vida a ese bebé. Esto es algo que desde la red y en lo personal estoy reviviendo, estoy viendo y analizando qué tipo de acciones podríamos llevar adelante, qué tipo de acciones judiciales. Porque hasta el día de hoy, todos los casos que hemos visto quedan impunes. O sea, la justicia verifica que hay un tutor, que está atentando contra la propia vida de su hijo o su hija, o incluso su mujer o su marido. Pero al salvarle la vida, no inicia ningún proceso legal. Entonces, esto es grave. Que queden impunes estos casos donde las víctimas, que son los familiares, se conviertan en victimarios por seguir las órdenes de los líderes de esta organización, atentando contra la propia vida de sus hijos, queden impunes, está mal. Porque claramente estos mismos padres, cuando ese bebé o ese niño, ese adolescente, se accidente con la moto, se accidente en un auto y necesite un trasplante o una transfusión, nuevamente van a intentar dejarlo morir. Entonces, claramente la justicia actúa bien resguardando los derechos del niño. Pero ¿qué sucede con los adultos mayores que son los tutores, los padres que deberían ser la guarda de esos niños y están atentando contra la propia vida de sus hijos? Bueno, en lo personal no tengo duda. En lo personal creo que la justicia debería actuar no solo contra los tutores, sino contra quien instigó el descuido y el abandono del menor de edad. Entonces, desde nuestra red, y yo como fundador de la red Libremente, justamente como hace décadas trabajo en este tipo de casos, con este último caso, volví a pensar en lo mismo, ¿no? ¿Por qué si hay padres condenados por aplicar restricciones sobre la alimentación, sobre temas sanitarios como aplicarse las vacunas obligatorias, o otros cuidados como alfabetizar, escolarizar a los niños, son condenados por el abandono hacia sus hijos? ¿Por qué los testigos de Jehová no estarían cursando en el mismo sentido un juicio y una condena? Esto es algo que yo no entiendo y es algo que creo que la justicia no lo está haciendo, y creo que, según mi análisis, después de décadas de trabajo, yo no tengo duda que a nivel legal debería, si nosotros anteponemos un recurso, que esto es un delito de acción pública, porque estamos hablando de menores de edad, el mismo Estado argentino debería iniciar acciones legales contra los padres y la organización coercitiva que está ordenando abandonar y prohibirle el tratamiento sanitario al nene, al menor de edad, para salvar su vida. No tengo duda. Entonces, en los próximos días, tengo pensado, en los próximos días o en el próximo tiempo, porque hay tiempo, tengo 2, 3 años para hacerlo, utilizar alguno de estos casos
para que la justicia tome riendas en el asunto. Que llegue a una condena, que se empiece a condenar no solo a los tutores y a los padres que ejercen este tipo de coerción psicológica sobre menores de edad y también sobre las organizaciones que obligan bajo sometimiento psicológico a adultos a atentar contra la propia vida de sus hijos. Esto debería hacerlo la justicia. No entiendo por qué no lo está haciendo. Pero evidentemente, así como hemos actuado en muchos casos y han cambiado las cosas, evidentemente siempre es necesario que un tercero, un ciudadano de bien, anteponga un recurso, una acción judicial para que la justicia haga, evidentemente. Pero yo no tengo duda que estos padres deberían ser condenados. Todos los padres, por más que sean víctimas en una primera instancia, que hayan sido captados por una organización coercitiva, donde prohíben tratamientos médicos, donde prohíben escolarizar a los niños, donde prohíben las vacunas, donde prohíben alimentar con una dieta balanceada a los niños, produciendo daños irreparables a su desarrollo, a su salud psicológica y física. Yo creo que debemos iniciar acciones legales para que se condene a los tutores, a los padres y a la organización que está detrás de esto. Porque hay una organización que está instigando al asesinato de personas inocentes. Que esto quede en la nada y ahora se lo damos a la familia como si nada, no es positivo. Para nada. Yo lo viví como menor de edad y a mí nadie me protegió. El Estado me debería haber protegido y debería haber encarcelado a los adultos que estaban abusando de mí y que eran mis victimarios. No importa si tenían un vínculo sanguíneo conmigo. Si atentaron contra mi vida y contra mis derechos, muy buena familia no son. El Estado debe proteger a los niños y condenar a los adultos que atentan contra los derechos y la salud de los niños. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.